Dios te bendiga en esta mañana, amada iglesia. Feliz de poder compartir con vos la palabra del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie y oramos por la palabra. Y también oramos para ver si esta semana que viene nos permiten empezar a venir a orar al templo, según lo que se resuelva entre hoy y mañana a nivel municipal. Así que cualquier cosa, comunicate conmigo y vamos viendo lo que nos dejan hacer. Así que, ¿oramos? Oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia de poder estar delante de tu palabra en la silla del juicio, porque es así, Señor, como nosotros recibimos la ley, tu palabra, Señor, de la boca del juez, para vivir por ella, andar por ella en estos días que estamos en el cuerpo. Mientras estemos en el cuerpo, para corregir nuestros pies, para enderezar nuestros pasos a la senda del camino angosto y para agradarte de la mejor manera, para agradar tu corazón, para hallar gracia delante de tus ojos mediante la fe, Señor, en tu palabra. Porque así te agradó, bendito Dios, que por la locura de la predicación se salven las almas. Porque ¿cómo creerán si no oyen? ¿Y cómo oirán si no fueren enviados? Y nosotros hemos sido enviados a predicar el Evangelio y lo hacemos hoy, Señor, como congregación delante de tu presencia. Te pedimos por todas las almas de la iglesia, te pedimos por los matrimonios, los niños, los adolescentes, los jóvenes, Señor, y también te pedimos por todos los que oigan este mensaje y no estén todavía con nosotros. Señor, en tus manos nos encomendamos. Danos luz y edúcanos, consuélanos, ilumínanos, guárdanos del mal con tu palabra, porque tu palabra, Señor, es escudo. Señor, refugio para el turbión del azote. Bendito seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo encomendamos esta predicación. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Ahí donde estás en tu casa, toma asiento y te cuento. Hoy es domingo 24 de mayo del año 2020. Y el título de la predicación es el tercero de esta serie, que es Serios, Sobrios, Solemnes. Serios, sobrios, solemnes, 3, como dice acá abajo, es el tercer mensaje de esta serie. Nosotros oímos por lo general la predicación del Evangelio donde solamente se nos desean buenas cosas, ¿no? Éxitos, millones, riquezas. Pero la Biblia no solamente habla de dar, de que Dios te va a dar. Si vos sos un verdadero predicador de la palabra, es decir, si predicás la palabra con sinceridad, tenés que predicarla toda. Y la Biblia no solamente habla, Señor, no solamente revela que te va a dar, que nos va a dar, que nos va a añadir, que nos va a levantar, que nos va a enriquecer. También habla de que nos va a quitar. De que nos va a quitar. Y eso no es muy marketinero, no tiene mucho mercado, no vende, pero es la verdad. Nosotros como iglesia no predicamos a los sentimientos ni queremos agradar a los hombres. Ni predicamos la imaginación de nuestro corazón, predicamos la palabra. Y lamentablemente la palabra dice que si nosotros no nos cuidamos de nosotros mismos, para cuidar lo que tenemos, así como nos lo dieron, nos lo van a quitar. Por como está escrito. Mira, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 20, la escritura dice, revela sobre la vida de Job, cuando él termina de enterarse de la catástrofe que había venido sobre su vida, sobre su familia y sobre sus bienes, dice que el último acontecimiento fue versículo, el 19, en el 18. Dice, entre tanto, Job 1:18, entre tanto que hablaba, un criado, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró con la noticia de que sus hijos estaban muertos. Y dijo,
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Jehová da y también quita. Job estaba diciendo la verdad, porque desde su punto de vista, Dios le había quitado las cosas a él. No es agradable. Muchos pueden decir cómo Dios va a matarle los hijos. Yo no estoy acá para discutir con vos. Yo te leo lo que está escrito, yo lo creo y temo. Y temo. Y no quiero vivir esto. Temo y creo toda la palabra. Toda. Toda. No la que a mí me gusta. Toda. Y no digo que es Antiguo Testamento, Nuevo, que es la palabra de Dios. Jehová dio y Jehová quitó. O sea que, como en el caso de Job, la pregunta sería, ¿se puede perder todo? ¿Se puede perder todo lo que tenés? Vos dirás, yo no tengo muchas cosas, no importa lo que tengas, lo poco que tenés, o lo mucho, o lo medianamente regular que tenés. La pregunta es, ¿se puede perder todo? La respuesta es sí, se puede perder todo. Y eso es, ¿y por qué vamos a ver hoy, no? Sí se puede perder todo. ¿Se puede evitar perder todo? Sí, también se puede evitar perder todo. Como te decía, del punto de vista de Job, él dijo la verdad. Desde Job, él dice, Jehová quitó. Desde el reino de los cielos, en realidad, el que perdió las cosas fue Job. Porque a lo largo del libro nos vamos a encontrar que a Job había llegado a un punto donde él prácticamente creía que era el único justo y en muchas ocasiones con sus semejantes, con eso de hacer el bien, que no está mal obviamente, y de gobernar sus asuntos con sus criados y demás, en muchas oportunidades se puso en el lugar de Dios. Porque en una parte dice, yo era ojos al que no veía. O sea, Job ocupó en su espíritu, se empezó a levantar, se consideraba justo, para no entrar en detalles, y llegó a un punto donde en realidad Jehová le quitó todo porque él perdió todo, porque él no se cuidó de administrar sus asuntos con humildad. A mí me dejaron criar 5 hijos junto a mi esposa Dina. Nosotros, cada uno hizo su tarea, y a mí una de las cosas que yo siempre trabajé con mis hijos fue que no sean altivos. Si vos tenés un hijo, críalo en humildad. No permitas que sea altivo, no lo críes soberbio. Lo demás es cotillón. Pero si hay altivez en el corazón del muchacho, si vos no la parás, si no parás la levadura, si no parás la soberbia, no lo educás en humildad, en temor, haciéndole poner los ojos en Jesús, enseñándole la humillación delante de Dios, todo lo demás va a ser un desastre. Porque no va a haber Dios en su vida. Job dejó que su corazón se enaltezca y llegó a esto. Dios le quitó todo, o él lo perdió. Dios se lo quitó, porque él no lo cuidó. No lo cuidó porque llegó a vivir, como te digo, pensando demasiado bien de él, alabándose a sí mismo. Por eso, después de 42 capítulos, reconoce que hablaba lo que no entendía y que en realidad lo que le había pasado era por su soberbia y su altivez, porque él oscurecía el consejo de Dios con palabras sin entendimiento. Dios le quitó todo, sí. Ahora, ¿se puede recuperar todo? Estamos hablando de todo, porque lo único que le quedó a Job fue la vida del cuerpo en medio de una terrible agonía en una enfermedad. ¿Se puede recuperar todo lo que Dios te quitó? Sí, se puede recuperar, también se puede recuperar todo lo que Dios te quitó. ¿Es fácil? No, no es fácil. Entonces no conviene perderlo, conviene cuidarlo. ¿Y cómo se cuida? Humillándose delante de la mano poderosa de Dios, teniendo humildad, temor y no creyendo que porque te dieron algo sos mejor que tu prójimo, sos mejor que tus semejantes, sos el sustentador de los demás.
Los demás van a depender de vos. Sí se puede recuperar todo, como dice Job 42, del 10 en adelante, léelo en tu casa, se puede recuperar todo. La comunión con Dios, los hijos, los bienes. ¿Es fácil, como te decía? No. ¿Es lo mismo? Y no es lo mismo, ya no es lo mismo. Porque los años pasan, ¿sí? Y todo ese tiempo en el cual vos perdiste y estuviste mordiendo el polvo como Job, bueno, como se dice en el mundo, ¿quién te quita lo bailado, no? ¿Quién te quita lo bailado? ¿Hacía falta esto en la vida de Job? Y lamentablemente sí, porque para Dios es más importante salvar el alma que mantener al hombre en sus posesiones con su soberbia y con su altivez, equivocado, pensando que lo que tiene se lo merece o que se lo dieron porque es mejor que el otro. ¿Sí? Cuando nosotros somos criados por nuestros padres, se nos enseña a ser cuidadosos de los demás. Fíjate con quién te juntás, fíjate dónde andás, fíjate con quién andás. Cuando venís al Evangelio, lees la Biblia, vos te encontrás con que Dios te dice que te cuides de vos mismo, no de los demás. Entonces, si vos querés criar un hijo cristiano, enseñale a cuidarse de sí mismo, de su corazón engañoso, de su soberbia y de su altivez, porque cuidándose de sí mismo, aprendiendo a cuidarse, se va a cuidar de los demás. Porque el mayor peligro para nosotros somos nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el consejo? Va de nuevo. ¿Podemos perder todo lo que tenemos? Sí, podemos perderlo. Poco o mucho lo podemos perder. ¿Podemos recuperarlo? Sí, podemos recuperarlo. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Es fácil? Y no es fácil. Conseguir es una cosa, recuperar es otra. Entonces, ¿cuál es el consejo? Mirá, el consejo está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Teniendo en cuenta que los tiempos para Dios son muy distintos a los nuestros. Estamos hablando de llamados, ¿no? De personas comunes y corrientes, porque todos estamos bajo la mirada del juez de toda la tierra. En Apocalipsis 3:11 está el consejo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, tu premio. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vos me dirás, pero esto de perderlo todo es raro. Mirá, no te creas, ¿eh? No te creas. No te creas porque te voy a dar un ejemplo. En Apocalipsis 3:10, un mensaje escrito a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia no es esta. Este periodo profético es la iglesia de la Odisea. El periodo profético al que se refiere Apocalipsis 3 del 7 al 13 es la iglesia de Filadelfia. No es esta, como te digo, no es esta. Es la anterior, ¿sí? Es otro periodo profético que la iglesia vivió, una iglesia fiel, que en este caso, como te digo, que no viene al caso hoy, ¿no? Después de Filadelfia viene la Odisea, nuestro período profético. El versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque pasa ya de que sea un mensaje a Filadelfia, es palabra de Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y vos decís, leyendo esto, si yo leía esto en enero, te digo, enero de 2020, para probar a los que moran sobre la tierra, una prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Raro, ¿no? ¿Cómo sería una prueba sobre el mundo entero? ¿Cómo sería? No me la imagino. Bueno, eso te diría en enero. Al 24 de mayo, te digo, se llama COVID-19, coronavirus. Entonces ya cuando leo el 24 de mayo del 2020 esto, digo, mirá vos, ¿no? Mirá vos. Todo el mundo puede estar en una misma prueba. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no?
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahí están los que guardan la palabra, los que tienen paciencia. Por ahí aparentemente las cosas no se le dan, pero Dios te habló y se va a cumplir. Por eso relaciona su palabra con la paciencia, ¿no? Esperar con fe, porque la palabra se va a cumplir. Dice que si nosotros somos de estos, que guardamos su palabra, aunque lo que veamos nos diga lo contrario, dice que Él también nos guardará a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y la estamos viviendo, nos tocó. Le tocó a la iglesia de Filadelfia y nos tocó a nosotros. Estas son las pestes de aquel periodo profético de la iglesia, y hoy estamos de nuevo en lo mismo. Para probar a los que moran sobre la tierra. El 25 de marzo, más o menos, me dejaban decirte, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24:7, que la peste era lo primero y el hambre era después. La peste era lo primero y el hambre era después. Palabras de Jesús. Si lo querés leer, Mateo 24:7, ¿sí? Dice, porque se levantará nación contra nación, dijo el Señor Jesús, y reino contra reino, y habrá pestes, y después habrá hambres varias, y terremotos en diferentes lugares. Entonces, mira, vos decís, ¿se puede perder todo? Mira, estamos en 2020. El viernes fue 22, el día hábil, último día para la cotización del dólar. Si el 22 de mayo de 2018 vos tenías 10.000 pesos argentinos, comprabas $500. Si vos tenías el 22 de mayo de 2018, tan solo hace 700 días, 2 años atrás, 10.000 pesos, comprabas $500. Si vos tenías el 23 de mayo, porque el último día hábil fue ese, de 2019, 10.000 pesos argentinos, en este país comprabas $226.75. O sea, la mitad. La mitad. Y si vos tenías 10.000 pesos el viernes, comprabas $79.36. ¿Va de nuevo? Hace 2 años comprabas $500 con 10.000 pesos. El año pasado, el mismo día del año pasado, en mayo, compraba, depende del último feriado cambiario, 23, 22, 24, comprabas $226.75 con 10.000 pesos. Y antes de ayer comprabas $79.36. ¿Viste cómo se puede perder todo? Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID por sus siglas, el 63% de las empresas latinoamericanas no están produciendo ni facturando nada. ¿Escuchaste? Nada. El 63% de las empresas latinoamericanas, porque es un banco que tiene que ver con Latinoamérica, no están facturando cero. Tienen problemas de cash flow y tienen problemas de producción, de venta. Están paradas. Si vos pensás los rubros, en rubros, donde mires hay un caos. ¿Y vos decís que no te pueden quitar todo? ¿Vos decís? ¿Vos decís que no estamos en un momento de prueba sobre el mundo entero? ¿Vos decís? ¿Vos decís que, como te comentaba, que esto de perder las cosas es un relato bíblico, que el hambre no viene después de la peste? Mirá, el hambre va a ser tan grande que vas a orar para que te agarre el COVID-19 y te metan en un respirador, en una terapia intensiva, porque te va a doler menos que el hambre. Esa es la verdad.
Te va a doler menos porque el hambre va a ser más larga y más agonizante. Si hoy tenés un trabajo, si tenés trabajo hoy, si tenemos trabajo, tendríamos que ir de rodillas a trabajar, dando gracias. De rodillas. Hay gente que hace 2 o 3 meses que no tiene trabajo y por su tipo de trabajo no lo va a tener. Rubros, por ejemplo, pintura. ¿Quién mete a alguien en su casa a pintar? Y otros tantos rubros. En medio de la prueba siempre hay misericordia. ¿Para quiénes? Para los que guardan la palabra de su paciencia. El Hijo de Dios, el temeroso de Dios, va a vivir otra situación, pero esta es la realidad. Es un tiempo donde nosotros tenemos que aprender que las cosas hay que cuidarlas. Que las cosas hay que cuidarlas. Esto que yo te estoy diciendo va a ser ministrado en tu corazón por el Espíritu de diferentes maneras según sea tu situación. O sea, ¿se puede pasar de la gloria al infierno? Sí, se puede pasar. Por un juicio de Dios, por el pecado de los hombres. Porque Dios no le quita las cosas a Job porque Dios es malo. Les quita las cosas a Job porque el pecado de Job ya estaba. De afuera no se veía, ya estaba en su medida. Porque lo de Job era interior. El yo de Job, el ego, el yo, la autosuficiencia, había crecido tanto que había una sola posibilidad para Job, salvarlo. Después Job se arrepintió y Dios lo levantó. Sí, Señor, claro que sí, porque el arrepentimiento te saca del juicio. Pero esta es la verdad. Por eso vos hace 2 años te comprabas un celular por 10, 12 mil pesos y ahora necesitas 40 para comprarte el mismo celular. Y así miles de cosas. No importa, nosotros estamos en la Argentina, podemos mirar a los políticos. Sí, miralos si querés. Pero el problema nuestro es otro. Nosotros somos vanos, idólatras. Este juicio es por la idolatría que el mundo tenía, básicamente. La idolatría a los deportistas, la idolatría al dinero, la idolatría y el descuido y no tomar las cosas con seriedad, con sobriedad, como el título de la predicación, no ser solemnes, no ser cuidadosos. En días de Salomón, en Israel, dice la Escritura que la plata, el metal, la plata, el metal, plata, era como piedras de la calle. Era como pedregullo, como toscas, como piedras. Un poquito más de 90 años después, ¿sabés lo que más valía en Samaria? Parte del reino de Salomón se dividió, pero el territorio, ¿no? Lo que más valía era el estiércol de paloma y el estiércol de hombre, el estiércol de animales, porque no había carbón, no había leña y se cocinaban las cosas con lo que nosotros conocemos, bueno, como bosta de caballo, bosta de buey, no te lo puedo decir de otra manera. Eso es la filosofía de la esquina, ¿no? Si no, estiércol. Antes las piedras eran menos que la plata y ahora se vendía excremento de animales para poder prender un fueguito, para poder cocinar alguito, lo que hubiera. Y no habían pasado más de 90 años. ¿Cuál es el consejo? Retén lo que tienes. Aprende a cuidar, cuidá. Y aún todavía hoy, porque no importa la prueba. Y no importa la situación. Y tampoco importa el hambre si vos tenés temor de Dios. Porque si vos tenés temor de Dios en estos tiempos, Dios te va a sustentar. Y vas a vivir como en una isla. Te va a cuidar. Pero eso lo va a decir tu fe y tu humildad. Y cómo vas a buscar al Señor y tu temor y tu oración. ¿Y cómo agradás a Dios? Bueno, así, andando en humildad, en temor y en oración. Pero que no te mientan. Dios te puede quitar todo. Y a mí también me lo puede quitar. El que me lo dio me lo puede quitar. El que me lo dio me lo puede quitar. El mundo está viendo cómo sus empresas, su economía se desgrana delante de sus ojos. Hay rubros que no van a poder volver a abrir. Hay cadenas alimenticias. Es un caos. Es un caos. Porque en muchos aspectos hay cadenas. Cadenas, ¿qué significa?
El que vende helado tiene que comprar la leche, pero la leche la tienen las vacas, hay que criar las vacas, después hay que sacar la leche, hay que pasteurizarla, hay que traerla, y todo ese producto que ellos tienen, toda esa dinámica, se frenó. Y se frenó, hizo como una ola, como un tsunami hacia atrás. Entonces, ¿qué hacen con la leche? ¿Qué hacen con la vaca? ¿Qué hacen con el helado? ¿Qué hacen con el frío? ¿Cómo mantienen? ¿Cuánto pagan de luz? Es un caos. Es un caos. Y es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios y es tiempo de temor. Cuando vienen los juicios es porque los hombres no le han prestado a Dios su debida atención y han puesto ídolos delante de sus ojos, y esos ídolos por un tiempo parecía que podían salvar. Y ahora, mira, ¿a vos te parece casualidad que probablemente recién la semana que viene se pueda volver a orar a los templos? A orar. Vos me dirás, bueno, sí, por el contagio. Ponelo como quieras. Pero no se pueden hacer reuniones, pero sí probablemente puedas venir a orar. Qué raro, ¿no? Lo primero que se puede hacer es venir a orar. ¿No te hace ruido? ¿No te hace ruido? A mí me grita, no me hace ruido. Entonces, Apocalipsis 3:10. Dice el Señor para los temerosos de su nombre: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mirá, de nuevo, capaz que nunca en tu vida leíste una palabra tan de hoy como esta. ¿O no? De hoy, ¿eh? Entonces, al final dice el versículo 13: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El miércoles pasado, hablando de esto de si te pueden quitar todo o no, contemplábamos la vida de Salomón, muy por arriba, de cómo Salomón, de cómo la nación de Israel con el rey Salomón, vamos a ver un ejemplo ahora, cómo la nación de Israel con el rey Salomón llegó a la cumbre, quizás, según la Biblia, probablemente que ningún país, ningún reino en la historia pudo haber tenido o tendrá. Salomón era hijo de David. David reinó 40 años en total, 7 en Hebrón, sobre un par de tribus, Judá entre ellas, y después el resto en Jerusalén, sobre todo Israel. Tuvo varios hijos. Salomón era el tercero de sus hijos y heredó el trono. David empezó no de abajo, de detrás de las paridas, dice la iglesia, la Biblia. Cuando fue Samuel a ungir a David como rey, era un muchacho, se presentó en su casa, en la casa de su padre, ¿sí? Isaí. Bueno, ahí podemos leer algunas cosas, no sé si eso lo vamos a leer hoy. Y porque de uno de los hijos de Isaí iba a salir el rey de Israel. Bueno, presentaron los hijos, los padres, Isaí y su mujer presentaron la familia, y el Espíritu Santo no le mostró a Samuel ninguno de los hijos presentes. Entonces Samuel, el profeta, pregunta, ¿sí? Y dice: ¿hay alguien acá? ¿Falta alguien? Sí, dice, falta el que está cuidando las ovejas. Mirá de dónde empezó David. David empezó de atrás de su familia, del fondo de su familia. Porque habiendo un acontecimiento en su casa, él fue dejado por su padre en el campo, probablemente por niño, por menosprecio, por lo que sea, por joven, y no fue traído delante del profeta que visitaba la casa, que era un acontecimiento impresionantemente mundial para la época. Que Samuel venga a tu casa. De ahí empezó David. Pasaron 40 años, pasaron muchas cosas. Y David le dejó a Salomón oro, plata, madera, le dejó todo lo que no te podés imaginar para que haga el templo, lo dejó parado. Salomón arrancó y mejoró eso, lo hizo mucho mejor, lo llevó a cosas como las que vamos a ver ahora. Mirá, en 2 de Crónicas 9:22, por eso te digo que Salomón no solamente dilapidó lo de él, sino que no solamente le quitaron lo de él, sino que también le quitaron todo lo que había hecho David, su padre. No lo cuidó, no sabía cuidarlo. ¿Amén? ¿Sí?
¿Lo tenés? Segunda de Crónicas 9:22 dice, y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, excedió a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que él tenía. No, que Dios le había dado. Que Dios le había dado. Y con esta intención de verlo, porque su fama era muy grande, porque Dios lo había levantado, Segunda de Crónicas 9:24, ¿sí? Todos querían ver su rostro. Dice que cada uno de estos traía su presente. Venían con un regalo. Alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, plural, perfumes, todo plural, caballos, mulos, todos los años procuraban verle. Dice que tuvo también Salomón 4.000 caballerizas para sus caballos y carros, 4.000 en todo el territorio, y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. El versículo 26 dice, y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, desde Babilonia hasta el mar Mediterráneo y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló, fíjate que los adjetivos son todos grandilocuentes, acumuló el rey plata, lo que te dije recién, en Jerusalén como piedras. ¿Viste? Te lo dije. Plata, metal, precioso, como piedra. Y cedros como los cabraígos de la Cefela, en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Acordate que su padre no hacía mucho, había empezado desde atrás de las ovejas. Era el que no merecía estar en la cena con el profeta o en el almuerzo. Era el que tenía que quedarse con el rebaño. Bien de atrás, bien de abajo. ¿Sí? Pero Dios no le dio solamente sabiduría a Salomón, también le dio virtudes, ¿sí? Por ejemplo, dice la Escritura en Primera de Reyes 4:29, Primera de Reyes 4:29, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia, ¿sí? Como decían los griegos, Sofía y Pronesis, sabiduría y prudencia. Los griegos decían que el equilibrio era Sofía, Pronesis y Sunesis, o sea, sabiduría, prudencia e inteligencia. Para nosotros todo esto es Cristo, ¿no? Dios le dio, aparte de la sabiduría, prudencia, no era torpe, era muy prudente, muy diplomático, muy buen comerciante, buen negociador, ¿sí? Muy bueno en las relaciones internacionales. Y anchura de corazón, no era egoísta, no era avaro. Virtudes personales que lo hermoseaban, que hablaban bien de él. Como la arena que está a la orilla del mar, un corazón muy ancho, muy generoso. ¿Sí? 30. Dice que era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Estamos en la gloria de Israel. Y que toda la sabiduría de los egipcios, que ya tenían un par de milenios, ¿no? Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta y que Hernán, Calcol y Darda, hijos de Maol, filósofos de la época, ¿no? Pensadores de la época. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. ¿Le dieron algo más? Sí, le dieron algo más a Salomón. El versículo 32, le dieron talentos y dones para componer, para escribir poesías, escritos, como los Proverbios o Eclesiastés. Son cosas distintas, ¿eh? Proverbios lo escribe en el Espíritu. Eclesiastés cuando ya no tenía el Espíritu Santo. Cuando ya no lo conformaba nadie. Nadie lo consolaba porque estaba en desobediencia. Otra cosa, para otro día. Porque dice que aparte de todo esto compuso 3.000 proverbios y sus cantares. Era compositor y se dedicaba también a la música, poeta, escritor. Fueron 1.005, nosotros tenemos uno nada más, Cantar de los Cantares, ¿no? El libro. Después era una persona que hablaba, disertaba, explicaba, enseñaba.
actuaba como de profesor, de pensador, de maestro. Disertó sobre los árboles. Imagina todo lo que hay que prepararse para hablar de los árboles, ¿no? Después daba conferencias, por así decir, en lenguaje de hoy, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Dedicado, estudioso, aplicado, una capacidad tremenda le dio Dios. Asimismo disertó sobre los animales, otro género, ¿no? Otra especie. También sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. O sea, una plenitud del Espíritu en su vida inigualable. Y para oír la sabiduría de Salomón, para oírlo nada más, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Sí? Brillo, esplendor, estilo, pompa, fama, éxito diplomático, éxito comercial, éxito inigualable, político, ¿sí? Niveles intelectuales inalcanzables y un jurista, un experto en justicia destacadísimo de su época. A eso le tenemos que sumar su espiritualidad. Salomón no solamente era capaz, sino que también era una persona que tenía relación con el Espíritu Santo. Salomón edificó el templo, trasladó el arca que había sido un cisma para Israel en otro tiempo, cuando el arca fue mal trasladada y había quedado en la casa de Obed-edom eteo por décadas. Él construye un templo, traslada el arca. Ahora vamos a leer, dentro del arca estaba la ley que Moisés puso, las tablas de piedra que puso Moisés, los utensilios del santuario. El arca no era poca cosa. No solamente edificó un templo, sino que puso todas las cosas del tabernáculo de reunión que había construido Moisés en el desierto ahí adentro. ¿Eso es gloria o no es gloria eso? Mira, como te digo, no solamente escribía libros, disertaba, tenía sabiduría, la venían a ver los reyes, tenía oro, plata, sino que era una persona espiritual, cultivaba su relación con Dios, estaba desarrollado espiritualmente, tenía volumen espiritual, había desarrollado, había cultivado su relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? Construyó un templo. En Primera de Reyes 8:1 dice que Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto a la ciudad de David, la cual es Sión. ¿Sí? Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanín, en el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Esta es la fiesta de los tabernáculos, mes séptimo. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Vos fíjate, los convocó a todos. Era abierto, tenía relación con todos los sectores de la sociedad. Tenía relación, podía armar un trabajo en conjunto, unir, juntar a todos. Y todos iban tras ese propósito. Los sacerdotes en esta fiesta de los tabernáculos, más o menos por el mes de octubre para nosotros, para los judíos hoy es Sukkot, ¿sí? Era una fiesta que estaba en Levítico 23 que hablaba de que una vez al año tenían que morar en tiendas, si vos tenías una casa, ponele hoy, si tuvieras una casa, en el patio de atrás, en el jardín tenés que armar una carpa y estar 7 días ahí para acordarte que fuiste peregrino en el desierto, que lo que tenés ahora no fue como empezaste, que tus comienzos eran como esclavo en Egipto. Era un tiempo de meditación, ¿no? Donde el israelita volvía como a la tienda, volvía a la vida precaria, a la vida al aire libre y recordaba su origen. ¿Para qué? Para que cuide lo que tenía, para que no se ensoberbezca, porque ahora había heredado casas, había heredado tierras en la tierra prometida y podía olvidarse que había sido esclavo en Egipto. ¿Sí? Bueno, en Levítico 23 está esto. Y llevaron el arca de Jehová. El arca.
¿Vos tenés idea de lo que el arca que habían hecho aquellos Besael y Aholiab, los ebanistas, los joyeros, aquellos varones que tenían sabiduría de Dios para en toda obra de engaste, en arte de joyería? Esa arca real, la arca del tabernáculo, la pudo meter en el templo que él hizo. Gloria, gloria, más gloria, más gloria, la cúspide de lo que Dios le podía dar a un hombre en esa época. Depende de a quién leas, dentro de las, y en qué periodo escriban, dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo está el templo de Salomón. No en el registro de los griegos, pero sí en el registro de algunos de los romanos y sobre todo la Edad Media. Por eso, no había eran las 7 maravillas del mundo antiguo, no era algo acordado o arreglado por un comité mundial y demás, eran opiniones. En el registro griego no está, pero en el romano sí. En el romano tardío de la Edad Media. Se consideraba una maravilla, algo que había que ir a ver en vida, algo que había que ir a ver. Una de las cosas que, según el registro que leas, se aconsejaba ver era en aquellas maravillas antiguas, el tabernáculo, el templo de Salomón. Metió el arca real. Y el tabernáculo de reunión, dice el versículo 4, trajeron a Jerusalén. Y lee bien, 8:4, Primera de Reyes. Y todos los utensilios separados que estaban en él, todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni enumerar. Ese día no se supo cuántos sacrificios se ofrecieron, no se pudieron contar. Y los sacerdotes, mirá qué gloria, metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el lugar santísimo del templo hecho por Salomón, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. ¿Sí? Eso era una parte de los querubines estaban en el arca y esto Salomón evidentemente lo hizo en el lugar santo. ¿Sí? Sacaron las varas de madera de sus extremos, ¿sí? Dice, de manera que sus extremos se dejaban ver el 8. Y sacaron las varas, de manera que sus extremos, eran de madera de acacia revestida en oro, se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy, dice el cronista de Reyes. 9. En el arca ninguna cosa había. Bueno. A no ser las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés. Con eso estamos, ¿no? Moisés las había puesto personalmente. Y Salomón las tenía ahora en el templo que él le había construido. Dios había dejado que lleve todo eso al templo. Había aprobado, ¿sí? Las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés. Tremendo, ¿no? Y no solamente el arca, el templo, el oro, las tablas de piedra hubo en el templo, sino la presencia de Dios, la nube, la presencia de Dios, la manifestación de la gloria de Jehová, después de que el templo fue coronado de esta manera, con el dejar el arca en el lugar santísimo. En Primera de Reyes 8:10 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque dejaron el arca, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube del desierto, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Qué te falta? No falta nada. Oro, plata, sabiduría, inteligencia, corazón ancho, luz, revelación, diserción, conocimiento de animales, de árboles, de peces. Templo de oro en gran manera, piedras como plata, el arca, las tablas de Moisés, la gloria de Dios. ¿Qué más cree?
No hay más nada. ¿Qué más querés? En Segunda de Crónicas 7:1, por eso te digo, Salomón no solamente tenía sabiduría, sino era en lo espiritual una persona que tenía una relación directa. Dios se le apareció 3 veces, directamente. Y en una le dijo, pide lo que quieras. Y fue ahí cuando él pidió sabiduría. En 7:1, después que Salomón ora para consagrar el templo, porque el templo se terminó en el mes 8º, y la fiesta de los tabernáculos se hizo en el mes 7º del año siguiente. Se esperó aquella fiesta de los tabernáculos para la inauguración. ¿Sí? Cuando Salomón acabó de orar, dice, descendió fuego de los cielos, como en caso de Elías, ¿te acordás? Fuego de los cielos. Mirá qué confirmación. En la consagración del templo, ¿te acordás esa oración? Y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová, de nuevo, llenó la casa, porque el otro había sido casi 11 meses antes, o un tiempo antes, no tenían 12 meses. El año anterior. Ahora de nuevo, la gloria de Jehová llena la casa después de su oración, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel, imagínate que vos estás mirando ahí, descender el fuego del cielo y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Qué gloria, ¿no? Y todo esto se perdió más o menos en 80, 90 años. ¿Se perdió? Se perdió. ¿Quedó algo? No, no quedó nada. A la larga no quedó nada. Todo esto se perdió. Pero fíjate de lo que estamos hablando. ¿Qué te falta acá? ¿Y sabes por qué se perdió? Porque Salomón decidió quebrantar la palabra, desobedecer, no cuidó lo que tenía. Y aunque lo que tenía excedía todos los reinos de la tierra, ahí donde las piedras eran como la plata, en días de Eliseo, que sucedió a Elías después de Acab, lo que más valía en Israel era el estiércol de animal para encender un fuego. Esto el Espíritu lo habla para que aprendamos a temer, para que no nos confiemos cuando nos dan algo. Porque cuando te dan algo, tenés que mantenerte, por así decir, de la mano del que te lo dio para no perderlo. Lo poco o lo mucho. No te olvides que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y que nosotros no somos ni serios, ni sobrios, ni solemnes con lo que Dios nos da. Si no somos serios, sobrios y solemnes con lo que Dios nos da, sí, podemos perder todo tranquilamente, ¿cómo no? ¿Le está pasando al mundo? Al mundo le está pasando. ¿Por qué no le pide el mundo a Messi, a sus ídolos, a Ronaldo, que Messi, que este, que el otro, a Buda? No le pide ahora que lo libre del hambre que viene después de la peste, o de la peste misma. Estaría bueno, ¿no? ¿Sí? O a la Pachamama. No hay ídolo que salve. Y la prueba que ha venido sobre el mundo entero puede hacer que la gloria de este mundo termine como Samaria en días de Eliseo. Sí, Señor, si no hay arrepentimiento, sí, Señor, porque está escrito. Y qué bueno que lo podamos vivir. Que lo podamos vivir para darnos cuenta que cuando el Señor habla, se cumple. Para que aprendamos a tener temor. Para que guardemos la palabra de su paciencia. Confiados, confiados de que como hijos de Dios Él nos va a sustentar. Y claro que nos va a sustentar. Claro que nos va a sustentar. Eso no lo tenés que perder nunca. Hay un testimonio de todo este esplendor de Salomón que está en la boca de la reina de Sabá o reina del sur. Aparentemente esta mujer era la reina de Yemen. Yemen es un estado africano. Porque Yemen significa sur. Es una mujer, una reina que vino a Jerusalén porque oyó la fama de Salomón y vino por lo que oyó. Cuando llegó, ahora lo vamos a leer, dijo, no, lo que oí
No es ni la mitad de lo que es. Es muy importante este testimonio de la reina de Sabá porque Jesús la legitima, el Señor. Así como Jesús legitimó a Jonás y dijo, lo de Jonás no es un cuento. Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, que era él, estará en el vientre de la tierra. Legitimó a la reina de Sabá, a la reina del sur. En Lucas 11:31 Jesús dijo, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará de la generación que lo estaba viendo a él. Porque esa generación lo estaba viendo a Jesús y no lo valoraba. Y aquella había venido a ver a Salomón y lo había valorado. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, señalándose a sí mismo, Jesús dijo, más que Salomón en este lugar. La legitimó. ¿Y qué vio la reina del sur? La reina de Sabá, aparentemente la reina de Yemen, como te digo, según algunos historiadores y algunos teólogos, ¿sí? Un país antiguo que se podía considerar para aquella época como un país lejano o de los extremos de la tierra, según estés geográficamente ubicado en la Palestina. Mira, Primera de Reyes 10:1. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Vos fíjate lo que dice la Biblia, no era Salomón. Digo yo, ¿vamos a aprender a cuidar lo que tenemos o no? ¿Vamos a valorar o no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué decís vos? Yo creo que sí. Oyendo la reina, como te digo, había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con mucha gente, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vio a Salomón, le expuso, le habló, le explicó todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, ¿y qué más vio? La casa que había edificado, la casa de Jehová, y él se había hecho 2 casas en 20 años, pero acá está hablando de la casa de Jehová. Asimismo, la comida de su mesa, la opulencia, ¿no? El garbo que había alrededor del rey, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, y sus maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, porque Salomón todavía estaba en camino angosto, ¿sí? Se quedó asombrada, siendo reina, ¿no? Acordate que vino con un séquito, con especies, no era pobre. Se quedó asombrada y dijo al rey, ¿a quién? A Salomón, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, dijo la reina en su tierra. Esto, están exagerando cuando hablan de ese Salomón. Hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Pasó de la incredulidad a darse cuenta que le habían mentido. ¿Sí? Porque no le habían descrito la realidad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. Eso era lo que transmitía Salomón al principio. Esto no es mío, esto me lo dio el Señor. La gloria sea para Dios. La gente que venía a él terminaba glorificando al Señor. Eso quiere decir que Salomón estaba donde tenía que estar y haciendo lo que tenía que hacer. O sea, no robándose la gloria. Por ahora. Hasta que se descuidó. Hasta que empezó a hacer lo que no tenía que hacer. Y lo perdió, Israel lo perdió todo.
¿Dios le puede quitar a una nación todo esto? Sí, de hecho pasó. De hecho pasó. ¿Sí? El versículo 9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Dice, Jehová ha amado siempre a Israel. O sea, la gente no solamente venía a buscar a Salomón para conocerlo, sino que conocía a Salomón y conocía a Jehová. Conocía al Dios de Salomón cuando llegaba ante él. Porque ese era el testimonio, porque el Espíritu Santo estaba con Salomón. Y la gente se iba convencida de que el Dios de Salomón era grande y lo había engrandecido. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Dice el cronista, nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. De acá pasamos 90 años después a un altar arruinado de un templo que tenía el arca, también que fue en Samaria, y lo otro quedó en Judá, pero Israel se partió y nunca más fue lo que era. Salomón se fue, vino Roboam su hijo, que era hijo de una extranjera también, reinó 12 años y la cosa empezó a caer. Empezaron a perder todo lo que habían logrado. Ahora, yo quiero que medites y después ores y leas de dónde cayó Israel. Pensá, David era un pastor de las ovejas de la familia que ni siquiera era considerado digno de ser invitado a lo que hoy sería un asado familiar. Ni aun cuando había visita. De ahí a esto. Y de ahí a un altar arruinado en días de Acab, 80, 90 años después. La gloria que tenía el mundo hace 6 meses no es la de hoy. ¿O sí? No. La hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero tiene que ver con esto. ¿Vos qué decís? ¿No? Sí, tiene que ver. Como leíamos el miércoles pasado, Elías vuelve a encontrarse, bueno, de Salomón sale Roboam, su hijo, se parte el reino, queda el reino del norte, pero Israel, en términos geográficos, la tierra de Salomón quedó en manos de estos reyes livianos, dice la Escritura, a los cuales le parecía liviana cosa tener ídolos, liviana cosa andar en los pecados de sus padres, liviana cosa adorar a los ídolos de los países vecinos, liviana cosa tener mujeres extranjeras como Acab. De la gloria de Salomón, de una reina en Saba que viene y conoce a Jehová delante de Salomón y ve la sabiduría y la inteligencia y se deslumbra por el garbo, por la opulencia, por la majestuosidad que vio y dice, no, esto lo hizo el Dios de Salomón. Pasamos a Acab, un rey que sentó a su mesa 850 brujos. Se casó con una sacerdotisa fenicia y adoró a Baal Astoret e hizo un templo en Samaria. ¿Viste que te pueden quitar todo? Pasamos a un pueblo que no conocía a Dios 80, 90 años después, en días de Elías, y a un altar arruinado. Elías desafía a los profetas de Baal en el monte Carmelo y tiene, lo primero que tiene que hacer es recomponer el altar de Jehová que estaba arruinado. En aquel templo estaba el arca. El templo seguía allá en Jerusalén. Pero en las tierras de Salomón ahora pasaba esto. Tampoco Jerusalén y Judá fueron lo que eran antes. En Primera de Reyes 18:30 está esto. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él, Elías, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Sí? Y un pueblo que no conocía a Dios, ¿te acordás?
Primera de Reyes 18:38, cuando vieron que cayó fuego del cielo, dijeron, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Lo más interesante de esto es que Dios le había advertido a Salomón. Dios te llama. Te puede llamar de detrás de las paridas como a David y te levanta. Dios te levanta. Te puede dar todo, sí. Y si vos no sabés cuidarlo, manteniéndote en el espíritu, en obediencia a la palabra, con temor, en oración, así como te puede dar todo, te puede quitar todo. Te lo puede quitar. Por lo que no lo supiste cuidar. Dios le había advertido a Salomón en carácter de pacto esto. Le había dicho, mirá, mientras vos estés conmigo, vamos a seguir creciendo en gloria, en honra al pueblo de Israel. Como dijo la reina de Saba, Jehová amó siempre a Israel, su pueblo. Pero el día que me dejes, yo vengo por todo lo que te di. Vengo por todo lo que te di. Y me lo llevo. En Primera de Reyes 9:1, y eso nosotros lo vivimos todos los días, ¿no? El Señor nos promete, nos da y nos dice, cuídalo. Serio, sobrio, solemne. Tu llamado, tu don. Porque acá hablamos de cosas materiales, porque son las que más entendemos nosotros lo que dice la Biblia que estos tenían. Pero no te olvides que Salomón no tenía solamente oro y plata. Si no, Salomón era una persona que oraba y Dios bajaba en fuego, descendía Dios. Mira, en Primera de Reyes 9:1 dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. 4. Si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, o sea, en obediencia a mi palabra, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, hablando de sus descendientes. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas sí, obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos. Obstinadamente, porque uno se empieza a apartar y Dios te habla. Dice, no te alejes. Y voy a decir, no, a mí no me molesten. Yo voy a andar tras el desvío de mi corazón. Obstinadamente os apartaréis de mí, le dice el Señor, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano de dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿No? Los ídolos son, pues, nosotros sabemos, se nos ha hablado mucho de la idolatría. Hay una sola forma de cuidarse de los ídolos. Y es preguntarle al Espíritu Santo en oración cuáles son nuestros ídolos. Los hijos, el dinero, los deportistas, los famosos. ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Qué ídolos hay en nuestro corazón? Solamente el Espíritu de Dios te lo puede responder.
Pero a juzgar por cómo estamos, parece que hay un par. ¿Vos qué decís? ¿No? Para ahí. Si no, no estaríamos viviendo esta prueba que sufre el mundo entero. El Señor promete, da y quita. Nosotros tenemos que aprender a creer en sus promesas, buscar lo que nos puede dar, porque Dios te levanta del polvo, ¿eh? Y cuidar. Que no llegar a eso de que nos quiten. No llegar. Velar, orar, temer a su palabra, ser respetuoso de sus mandamientos, serios, sobrios, solemnes con sus cosas, cumplir nuestro ministerio. Porque no te olvides que la Biblia dice, hay una discusión ahí afuera sobre si somos salvos cuando creemos a Jesús, perdemos la salvación, no la perdemos. Mira, la Biblia, Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que se terminó la discusión, ¿no? En Mateo 24:13 dice esto. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El ladrón, el destruidor está suelto y nosotros debemos velar y orar. Porque a mí lo que más me golpeó de Salomón es que Dios lo advirtió. Lo acabamos de leer. Dios le dijo, mira, si vos me seguís cumplidamente, tu descendencia va a estar siempre sobre el trono de Israel. Y esta gloria se va a mantener o va a haber más. Pero el día que me dejes, esto va a desaparecer. Y así fue. Te vuelvo a repetir. Allí, en esa tierra, aunque el reino estaba dividido, donde la plata era como piedras, 90, 100 años después, 80 años después, lo más caro era el estiércol de paloma o el estiércol de oveja. Significa que los valores, el valor de las cosas, como pasa ahora, los ídolos. Antes, en el mes de enero, un jugador de fútbol de un equipo importante de Argentina valía 30 millones de dólares. 40, 30, 20. Cláusulas de rescisión de contratos de 20 millones de dólares, 100, 80. Fortuna. Hoy están cobrando el 30% de su sueldo en sus casas. Están reviendo los contratos. Se terminó y ese ídolo, como dijo alguien hace unos días, hoy no hay ofertas y si lo vienen a buscar se lo van a llevar por lo que se les ocurra. Porque con poco hoy te compras todo. En ese nivel, ¿no? Yo no tengo un club de fútbol y tampoco puedo comprar jugadores, pero te digo, si antes tu fantasía daba para 20 millones de dólares, hoy vas a terminar jugando en la Villa. ¿Nos pegaron o no nos pegaron? Y en esos niveles, ¿vos te crees que los valores de las cosas se van a recuperar así nomás? ¿Vos te crees que tan fácil esa gente eran ovacionados y glorificados por las multitudes? Los fines de semana van a volver a llegar a sus casas diciendo valgo 20 millones de dólares. Hoy están pensando en comer. Está bien que el 30% de los sueldos de ellos no es el 30% de los sueldos nuestros. Pero ¿sabés la vida que llevan esto? ¿Y eso qué es? ¿No quita Jehová? ¿No? Bueno. Nosotros tenemos una ventaja tremenda porque el Señor nos advierte, nos habla. ¿Qué tenemos que hacer? Sencillamente mantenernos en la presencia del Señor, velar que el enemigo no nos venga a robar lo poco o lo mucho que tengamos, cuidar lo que nos dieron. Tenemos esta palabra de Dios
Ya hace más de 60 días que Dios nos dijo, después del hambre, después de la peste viene el hambre. A mí me dejaban decir en una predicación hace un tiempo atrás, en enero en mi casa yo decía, más o menos un 3% del Producto Bruto Mundial, se está hablando de eso, es un numerazo es. Ahora va a volver a girar la rueda en algún momento porque el juicio tiene su tiempo. Y de a poco se va a volver a empezar a mover la cosa. Pero nunca acá la gloria postrera no va a ser mayor que la primera. Acá la gloria postrera va a ser peor que la primera. Porque los valores de los bienes, y bueno, y miles de factores como los commodities y demás, no van a tener el mismo número que tenían el año pasado. No va a ser tan fácil. Porque todo el mundo está quebrado. O sea que, como todo buen juicio, dependemos de la gracia de Dios. Y para nosotros eso es una garantía. Garantía, porque si nosotros nos mantenemos en oración, en temor, nosotros aunque no nos podamos congregar, congregándonos virtualmente y preparándonos para el día que podamos volver con todo el fuego que nos pueda dar el Señor, Él nos va a guardar del día de la prueba porque nosotros guardamos la palabra de su paciencia. Como yo estoy seguro que lo estamos haciendo. Contemplando al rey Salomón y mirando a Israel unos años después de 5 o 6 reyes, 7 a lo sumo, realmente aprendes a que hay que cuidar y mantener las cosas, a valorar todo aquello que la gracia de Dios te ha dado, ¿sí? A ser serio, sobrio con las cosas que Dios nos confió. Para terminar, viste que la Escritura dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Salomón, hay que tener 1000 mujeres, 1000. Hay que tener una billetera más o menos para tener 1000 mujeres. 1000. Sin despreciar a la mujer, las mujeres de Salomón no andaban en jogging y ojota de plástico, no. Salomón podía tener 1000 mujeres, pero ¿le sirvió? ¿Le sirvió? No le sirvió. Eso es un extremo. No estamos hablando de cuántas mujeres podés tener. Estamos hablando de, respetuosamente hacia la mujer, de una comparación. Uno puede tener, hay cosas que las puede tener. Como él podía tener 1000 mujeres, pero las mujeres desviaron su corazón, porque eran todas paganas, mundanas, idólatras, gentiles. Y edificó templos, Salomón, en Jerusalén, para los dioses de sus mujeres. Desastre. Un desastre. Desastre a comparación de cómo empezó y dónde había llegado. Claro que podía tener 1000, pero como te digo, no le sirvió. También nosotros, salvando la distancia, estamos en la misma situación. Hay muchas cosas que nosotros podemos tener, pero no nos van a servir. Depende de la situación de cada uno. No nos van a servir. Y ahí es donde se cumple la palabra que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces nos hacemos una pregunta. Capaz que hay muchas cosas que vos le estás pidiendo a Dios y no te las da. Y decimos, el Señor a mí no me bendice, no me añade. ¿No será que te está cuidando? ¿No será que hay cosas que no son para vos? Como hay cosas que no son para mí. Y que yo caprichosamente se las pido y como Él no me las da, digo, y veo que se las da a otro, digo, aquel lo quiere más que a mí. Ignorando que aquel tiene otro corazón. Y que seguro que él tiene lo que yo quiero y no tengo. Y lo más probable es que yo tenga lo que él quiere y no tiene. Por eso la Biblia dice, mejor lo poco del justo. ¿Sí? Y el profeta en Proverbios, profeta muy poco conocido, dice, dame el pan necesario. Usted, es un extremo, ¿no? Pero
¿Lo leemos? Pero está para leerlo porque está en la Biblia, ¿no? Mirá qué lindo que es esto. Y entonces cuando Dios no te dé algo, acordate que tenés un Padre que te ama y te está cuidando. Y te está cuidando. ¿Sí? ¿Amén? Y te está cuidando. No te está privando. Te está cuidando. Lemuel fue un profeta poco conocido en la Biblia, pero la Biblia dice que es un profeta. En Proverbios 31:1, para terminar, porque ahora tenés que meditar en todo lo que dijimos desde el principio, orarlo, ¿sí? Porque creo que está delante de nuestros ojos, ¿no? Qué importante, lo importante que es para nosotros, qué importante que es para nosotros aprender a cuidar seria, solemne y sobriamente lo que nos dan, lo que nos cuesta tanto conseguir. Porque desde David atrás de las paridas hasta la gloria de Salomón, las cosas costaron muchísimo. Y todo se dilapidó. Lemuel dice, que era profeta, dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Amén? ¿Sí? Cosas que este rey, que era Salomón, aparentemente, o mirando la escritura, no guardó. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza. No estamos hablando de un matrimonio, de amar a la mujer. Estamos hablando de ser mujeriego. ¿Recordá que lo venimos diciendo? No estamos hablando de desdeñar la mujer. Estamos hablando de ser mujeriego. ¿Sí? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo y en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Amén? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Una más? Una más. Proverbios 30. Agur. ¿Sí? Otro profeta. Palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón de Itiel, a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. O sea, dice, soy ignorante, nombre común. No tengo entendimiento de hombre, no estoy estudiado, no estoy formado. Yo ni aprendí sabiduría, dice. Soy un bruto del campo, pero, ¿sí? Ni conozco la ciencia del santo. O sea, una persona no instruida. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Menos mal que era ignorante, ¿no? Porque tenía la revelación del Padre y del Hijo en esos días. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Y Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des riquezas, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Amén? ¿Oramos? Te invito a ponerte de pie, oramos. Dios bendiga a la iglesia del Río. Amado Dios, estamos delante de tu presencia. Tu palabra, Señor, ha sido impartida por tu Espíritu y nosotros vamos a meditar en ella y la vamos a tomar con temor y reverencia. A toda costa quieres que aprendamos en estos tiempos de prueba que han venido sobre el mundo entero, Señor, a cuidar, a ser respetuosos y temerosos de lo que nos has dado. A cuidar, Señor, este legado que tenemos, nuestra fe, nuestro don, nuestro ministerio. Señor,
la oración, la palabra, una vida en santidad, en tu camino angosto. Porque aunque estemos en medio de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero, sabemos que si guardamos la palabra de tu paciencia, buscando al Espíritu Santo, quien nos va a ayudar a hacer esto, vamos a ser guardados, Señor. No nos va a tocar el turbión del azote, el juicio sobre las naciones. Bendice a tu pueblo. Tú tienes poder, eres un Dios poderoso, sabes cómo librarnos del mal. Señor, y por sobre todas las cosas, cómo grabar en nuestro corazón a fuego esto de ser sobrios, serios y solemnes con tus cosas. Si Salomón hubiera oído la advertencia cuando le dijiste, si sigues a los ídolos te quito todo, Señor, no hubiera perdido nada, pero lo hizo livianamente, sin temor, tomó tus palabras y terminó como terminó. Líbranos del mal. Tenemos estos ejemplos inconmovibles, inmarcesibles, Señor, que nos van a librar de la perdición eterna. Danos sabiduría, tengamos poco o tengamos mucho. Señor, que aprendamos a cuidar con seriedad, con sobriedad, solemnemente lo que tenemos, porque si ha venido de tu mano, es digno de respeto. Bendice tu iglesia, guárdala del mal. Dios bendiga a la iglesia del Río en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buen domingo. Te invito a cantar la alabanza que está a continuación puesto de pie ahí en tu casa. Dios te guarde. Todo lo que quiero hacer es disfrutar tu presencia, Jesús. Vine corriendo porque te necesito. Cerrar mis ojos, quedarme tranquilo y esperar por tu presencia. Es algo inexplicable lo que pasa entre tú y yo. Mi mente oye tu voz y comprendo tu voluntad, Señor. Estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo. Todo lo que quiero hacer es disfrutar tu presencia, Jesús. Vine corriendo porque te necesito.
amó, nos amó, te amó, Jesús, el Señor, nos amó. Mira con qué amor nos amó, te amó, Jesús, el Señor.